Bienvenidos cinéfilos a Le Cinema. El día de hoy nos transportamos a un mundo donde la aventura y la acción se mezclan con la mayor cantidad de referencias acerca de películas y series que hemos encontrado. Estamos hablando de la película Ready Player One, dirigida por Steven Spielberg. La historia nos cuenta que en el año 2045, un jugador, Wade Owen Watts, se adentra todos los días en un juego llamado El Oasis, en el cual la mayor parte de la población humana ingresa a este juego, ya sea por diversión o para generar ganancias. Todo al principio es una historia bonita. Sin embargo, aparecen nuestros antagonistas que son las corporaciones que desean que el Oasis sea un programa netamente de lucro, lo cual generar que el poder económico venza las habilidades de los jugadores. Sin embargo, para poder lograr este fin se debe resolver una serie de puzzles dejados por el creador para encontrar un huevo de Pascua, el cual cualquier jugador que lo encuentre se convierte automáticamente en el dueño del Oasis, el dueño de toda la compañía creadora. Ahora, todo esto genera que la historia se convierta en una carrera entre los personajes que desean que el Oasis sea un mundo libre y las corporaciones que desean lucrar con él. Una historia llena de acción, llena de aventura, llena de múltiples referencias, en las cuales aparecen personajes y objetos de las películas de antaño que marcaron la infancia de muchos. Aparece el Gigante de Hierro, que realmente es un personaje muy imponente que marcó la infancia de una generación entera. Aparece el Mecha Godzilla, que es un personaje que aterrorizó a muchos niños en su época. Aparece el RX-T-82 de la serie animada Gundam, una serie muy conocida en su época. Además de que aparece uno de los carros que más recordamos, los que hemos llegado a ver Volver al Futuro. Aparece el DeLorean, un bonito carro que realmente nos trae muchos recuerdos de antaño. Además de eso, trae referencias a diversas películas como El Resplandor, el hotel Overlook, con muchas escenas incluidas en la película. Ahora, luego de toda esta mezcla y unión y fusión de aventura, acción, referencias, nos agregan una serie de soundtracks muy bonitos, muy de antaño, que son de los 70, 80 y 90. Canciones de Blondie, canciones de Twister Sisters, canciones de Bee Gees, de Van Halen. Además, agregaron algo muy bonito y muy específico, que es el soundtrack del DeLorean, del mismo carro de la película Volver al Futuro. Cosa que realmente a nuestros padres o nosotros mismos que hemos llegado a ver estas películas nos traen muchos recuerdos bonitos, muchos recuerdos de antaño, y que realmente nos llevan a una época donde podíamos disfrutar de buenos videojuegos, de buenas películas y de buena música. Todo esto se introduce en la película, se introduce una escenografía muy bien elaborada, una escenografía completamente digital que es de parte del videojuego, en este caso el Oasis, con escenarios muy bien iluminados, con bastantes contrastes y muy llamativo para mostrar lo que es lo bonito de los videojuegos, lo bonito de este mundo digital y virtual. Aparte de eso, tiene un contraste muy marcado con el mundo real. En el mundo real se muestran escenarios, si bien es cierto, iluminados, pero también desordenados. Se muestra una distopía donde las corporaciones gobiernan todo el sistema económico, donde cualquiera que quiera salir de sus deudas le es imposible. Es un contraste totalmente diferente al Oasis, dejándonos ver cómo es que este escenario, este videojuego, ayuda a las personas a salir de esa realidad. Ayuda en este caso a los personajes a salir de lo que vendría a ser la miseria de la realidad y pasar a un mundo donde pueden hacer lo que ellos quieran y pueden ser lo que ellos quieran. Ahora, ¿por qué elegir Ready Player One para esta semana? Realmente es una película muy buena, es una película que no solo te da una historia bonita y una buena música, sino también te trae un montón de referencias de antaño, referencias que hacen que no solo el niño de la casa se divierta con los efectos especiales, sino también que los padres, los abuelos recuerden sus épocas donde disfrutaban diversas películas como El Resplandor, diversas películas como
lo que es Volver al Futuro, recordar el famoso DeLorean, recordar las series animadas de antaño como es Gundam Wings y también recordar aquellas épocas donde los videojuegos eran hermosos, el inicio de una historia muy bonita y muy recomendable. Esta ha sido la película del día de hoy, martes. Yo soy Marco Saavedra y esto fue Le Cinema.